buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pablo Cosiolo y soy profesor en Lengua y Literatura para ayudarlos, para servirlos en esta tarea de enseñanza virtual. Hoy vamos a trabajar un texto de Jorge Luis Borges, un autor muy conocido en la literatura española, en la literatura argentina, en la literatura universal, ¿sí? Un autor que ha sido traducido, un autor que ha servido a muchísimos intelectuales, a muchísimos científicos a desarrollar diferentes conocimientos relacionados con la psicología, con la sociología, con la memoria, etcétera, ¿sí? Borges es un autor que ha generado en otros muchas expectativas, ha estimulado a muchos a pensar cosas diferentes. Es un gran autor, un autor que ha leído muchísimo, un autor que ha sido bibliotecario toda su vida y que ha leído gran cantidad de textos, innumerable cantidad de textos. Entonces, cuando él produce sus textos, están los textos que él ha leído, ¿sí? Y acá tenemos que pensar que él ha leído textos del Islam, el Corán, en la Cábala judía, que ha leído un montón de cosas de matemáticas, de filosofía, de historia, de lo que ustedes se imaginen. Borges ha estudiado, es un erudito, es un gran estudioso. El texto que tenemos para trabajar hoy es un texto que corresponde al género fantástico. ¿Y qué vamos a decir del género fantástico? Ya adelantamos un poco. El género fantástico irrumpe con la realidad. Ya este texto ya tiende más a la ciencia ficción, vamos a ver por qué. Pero en Borges, como en Cortázar, pero Cortázar viene más adelante, Borges construye una literatura muy personal, ¿sí? Que yo voy a destacar algunos puntos ahora, las características de sus textos literarios, ¿sí? Pero siempre está cuestionada la realidad no es clara. Cualquier cuento que ustedes lean de Borges nunca les va a parecer clara la historia. La historia lineal no va a parecer clara. Por eso muchas veces cuando leen Borges dicen no entendí nada. No, porque Borges precisamente ahí hace el trabajo. No hace una historia lineal, no queda clara la línea histórica. Entonces a uno le quedan preguntas. Y bueno, y entonces fue la madre, el padre, fue el hijo el que se fue de la casa. ¿Y quién mató a quién? Porque la muerte siempre está muy presente, el asesinato, que se vuelve simbólico, ¿sí? Vamos a ver algunas frases que yo marqué del texto que vamos a trabajar, del texto 8, Utopía de un hombre que está cansado, ¿sí? Por ejemplo, el texto comienza con un epígrafe. Yo ya había explicado que era epígrafe. El epígrafe es una cita textual de otro texto literario que tiene que ver con el texto literario que presenta el autor. Él acá cita a Quevedo, nada más ni nada menos que un gran autor de la literatura española, y dice así: llamó la utopía, voz griega cuyo significado es no hay tal lugar. Fíjense que ya empezamos con una palabra maravillosa, utopía. ¿Sí? La utopía, el lugar, el no lugar significa la utopía, algo que no está presente, que posiblemente sea del futuro, ¿sí? La utopía está en el futuro. Entonces, en cuanto al género fantástico, que vamos a decir que no queda clara la línea histórica. Ya hay una tensión en el planteo real, ¿sí? No hay una realidad bien clara, ¿sí? Algo que puedo destacar en Operación Masacre es que él ve los casos uno por uno. Eso se llama perspectiva como múltiple. En este caso hay una perspectiva confusa, ¿sí? Compleja, que permite más de una interpretación. Cuando hablamos de género fantástico o género de ciencia ficción, estamos pensando que ya hay más de una interpretación en el texto, y sobre todo en Cortázar vamos a ver que siempre hay más de 2, 3, 4, 5 interpretaciones posibles. Esa es una característica de los textos literarios que cumplen con la cualidad de género fantástico, ¿sí? Que no presentan una linealidad clara en la historia. Es más que nada para estimular la
imaginación del lector, que el lector sea activo e imagine las posibilidades de ese texto y construya en su imaginación una posible explicación. Por eso, cuando uno da estos textos, como cuando voy a trabajar con Aura más adelante, de Carlos Fuentes, no conviene ver resúmenes de internet, porque los resúmenes son una posible interpretación, ¿sí? Uno puede leer todas las interpretaciones posibles, pero si uno se queda con una, o con la de la Wikipedia, sí va a encontrar una interpretación, pero no va a ser fiel, ¿sí? Porque la única interpretación fiel es la que ustedes puedan hacer sobre el texto literario. Bien, yo marqué algunas frases de este texto que ustedes lo van a tener ahí, marcado también en negrita. Obviamente el autor no los marcó en negrita, yo los marqué en negrita, pero sobre todo para marcarle algunas cuestiones de la cosmovisión borgiana. En principio dice, no hay dos cerros iguales. No hay, o sea que marca la diferencia. Pero en cualquier lugar de la tierra la llanura es una y la misma, dice el texto. La llanura es una y la misma. La llanura es una y la misma. Como que nada es igual, pero todo es igual. Fíjense que son planteos filosóficos. Más adelante, no había cerradura en la puerta. Esa es una clave simbólica. Yo quiero que vean los símbolos que utiliza Borges. No había cerradura en la puerta, o sea que cualquiera puede entrar en esa puerta que aparece en la historia, ¿sí? Aparece un diálogo más adelante y uno de el que habla dice, llegas de otro siglo, o sea que ya hay un planteo temporal. De un siglo hay un viaje en el tiempo. Fíjense todo lo que va apareciendo. Fíjense otras cosas que he marcado. En las escuelas nos enseñan la duda y el arte del olvido, ¿sí? No hay cronología ni historia. No hay cronología ni historia, dice uno de los personajes de este texto. O sea, no hay historia. Es eso lo que está planteando Borges. No existe la historia. Decir que no existe la historia es decir que no existe el pasado. Es decir, que tampoco existe el futuro. Es un planteo temporal, ¿sí? No hay cronología ni historia. Después dice, ¿y cómo se llamaba tu padre? No se llamaba. O sea, fíjense, tampoco tenemos nombres. Es un planteo filosófico. ¿Cuál es el nombre que tenemos cada uno de nosotros? ¿Sí? Otra cita. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre? El nombre es el sustantivo. El planeta estaba poblado de espectros colectivos. Bueno, eso tiene que ver con la historia. Casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos. Siempre Platón aparece mencionado en la literatura borgesiana, ¿sí? Porque Platón plantea que existe una realidad, el mundo de la realidad y el mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, la idea más fuerte es la idea del sol, que también tiene que ver con Dios y con la bondad, ¿sí? Y nosotros somos copias de esas ideas, la maldad, la envidia, la venganza, que en tiempo anterior a Platón se lo adjudicaba a los dioses, que los dioses como Afrodita era la diosa del amor, como Marte era el dios de la guerra, pero Platón dice que hay ideas en el universo y que en la realidad se copian, ¿sí? Solo lo publicado era verdadero. Fíjense que ahí vamos a ver que hay una tensión. O sea, lo que se publica es verdad. O sea, lo que queda registrado en un papel queda como registrado como verdad. Eso no quiere decir que sea verdadero, pero lo está poniendo en tensión. Más adelante, entre el diálogo que aparece, tampoco hay ciudades. Es como que aparece el no lugar, precisamente esa utopía que estaba señalando al principio con el epígrafe. Y fíjense más adelante, dice, yo he engendrado un hijo, sí, uno solo. No conviene fomentar el género humano. Hay quienes piensan que es un órgano de la divinidad para tener conciencia del universo, pero nadie sabe con certidumbre si hay tal divinidad. O sea que ya el planteo es confuso, pero vamos a analizarlo parte por parte.
No conviene fomentar al género humano. Ese es un planteo antiespecista. Fíjense que moderno que es Borges, porque en los años 50, 60 ya está planteando el antiespecismo, ¿sí? Que es una corriente actual que supone que el ser humano tiene que desaparecer para que la Tierra pueda construir, reconstruirse y descontaminarse. Hay quienes piensan que los hombres es un órgano de la divinidad para tener conciencia del universo. Es un planteo universal que hace, de la conciencia universal. Fíjense que ya son términos más complejos, pero nadie sabe con certidumbre. Nuevamente la palabra certidumbre, en este caso incertidumbre, si hay tal divinidad. Bien. Marqué otra cita de este autor que me encantó. Este es un cuento que les va a llevar tiempo porque es largo y hay mucho para analizar, ¿sí? Pero yo destaqué algunas cuestiones. La lengua es un sistema de citas, dice en otro fragmento el cuento. Una cita es sacar un fragmento de otra persona, de otro autor, de otro texto. Eso es una cita. Cuando yo digo cito a Foucault, cito a Marx, cito a Engels, cito a Freud, cito a algún autor conocido que ustedes conozcan, cito a tal autor, cito a Juan José Saer, quiere decir que voy a sacar una frase de ese autor, ¿sí? Y acá dice, la lengua es un sistema de citas, es hermosa esta expresión. O sea, como que todo el conjunto de lo que hablamos, ¿sí? Es un conjunto de voces, ¿sí? De palabras de diferentes personas, de frases de diferentes personas, como si es una nueva forma de pensar el lenguaje, como que la lengua es las voces de todas nuestras personas que hemos escuchado en toda la vida, lo que hemos leído en toda nuestra vida, lo que hemos escuchado desde la televisión, desde la radio, desde la música, todo eso va a construir la lengua, ¿sí? Eso que tenemos acá, ¿sí? Que se desarrolla a nivel cognitivo, que es una herramienta para la comunicación, ¿sí? Pero fíjense el planteo, que lo que decimos ya otros lo dijeron antes. Ese es el planteo. Nosotros solamente actualizamos las frases. Es como cuando las personas usan los refranes, ¿sí? No hay mal que por bien no venga, el que se levanta temprano Dios lo ayuda, quien madruga Dios lo ayuda. Si usamos frases de otros, ¿sí? Es un sistema de citas. Bien. Y la gran aventura de mi tiempo, los viajes espaciales, ¿sí? Fíjense que ya hay un planteo desde la ciencia ficción. Y dice la respuesta a esta pregunta, nunca pudimos evadirnos de un aquí y de una ahora. Fíjense que es muy interesante porque filosóficamente está pensando en el presente. Nunca pudimos evadirnos, salirnos, confundirnos. Siempre el tiempo es presente. Por eso anteriormente dijo que no había cronología ni historia. Bien, voy a leer 3 citas más. Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, está hablando de los políticos. Confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos, algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen. Es muy interesante cómo acá Borges hace una crítica política. No les quedó otra que transformarse en humoristas o curanderos, ¿sí? No, se les cayó el gobierno político. Estamos hablando de un tiempo y espacio extraño en el cuento. Según la tradición fueron cayendo, llamaban elecciones, confiscaban fortunas, imponían tarifas, hacían guerras, ordenaban arrestos, censura,
¿sí? Pero en el planeta nadie los acataba y entonces la prensa los dejó de publicar. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Fíjense que acá en los años 50 Borges está haciendo una crítica social. Fíjense que siempre en el realismo, pero en la literatura en general, siempre hay un planteo y siempre puede aparecer una crítica social. Bueno, más adelante, he construido esta casa que es igual a todas las otras. El tema de la igualdad, ¿sí? Como que todos los lugares son iguales. Ese es el planteo, ¿sí? Todos los lados son iguales. Podemos pensar que esto es un planteo matemático, como que todo es igual. Esto aparece siempre en la literatura borgesiana. La mismidad, el infinito, lo que vuelve a suceder, el eterno retorno que vuelve a aparecer, ¿sí? Como si fuese esto de la reencarnación que vuelve una vez más y una vez más y una vez más. Encerraba algo infinito. El infinito, ya les dije, es algo muy importante porque siempre él lo está tratando de definir. Un recuerdo de un amigo futuro. Bueno, el amigo que él tiene, si son dos personajes que están hablando, es un amigo futuro. Bueno, les va a quedar leer el texto completo, ¿sí? Les leo las consignas. En subrayado están marcados los adjetivos. ¿Sí? Yo en subrayado les marqué los adjetivos, así que lo único que tienen que hacer es transcribir los adjetivos con el sustantivo que modifican. Por ejemplo, yo marqué rectangular, baja y rectangular. ¿A qué se refiere? A la casa. ¿Sí? Desparejo, ¿a qué se refiere? Al camino. ¿Sí? Contigua, se refiere a la pieza. ¿Sí? Siempre el adjetivo está cerca del sustantivo. Tienen que fijarse bien a qué sustantivo modifica. Recuerden que el adjetivo coincide en género y número con el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo espacial, en este caso coincide con viaje espacial, es singular, singular, masculino, masculino. Si hubiese sido en plural, hubiese sido viajes espaciales, ¿sí? Y espacial tiene género, no tiene género masculino y femenino, puede ser ambos, ¿sí? Puede ser una carta espacial o puede ser un comunicado espacial. Pero si yo lo pongo en plural, comunicados espaciales, ¿sí? Hombres muertos, hombre muerto, mujer muerta, mujeres muertas, ¿sí? Coincide en género y número, ¿sí? Singular, plural, femenino, masculino. 2. Escriba todas las palabras que no conozca y búsquelas en el diccionario. Buena actividad que les doy acá. Pero bueno, es una actividad para que ustedes enriquezcan el vocabulario. Sepan que conozcan todas las palabras que existen en nuestro idioma. No todas, porque son infinitas. Si diría Borges, son infinitas las palabras, porque uno puede hasta considerar las palabras de cada siglo, del siglo XI, siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, todas las palabras que se van sucediendo, palabras que vienen de afuera, como del inglés, ¿sí? Del francés, tantas palabras que vienen de Latinoamérica, voces, ¿sí? Que se escuchan, pero bueno, acá vamos a trabajar con las que nos presenta este cuento, ¿sí? Luego realiza un texto que contenga estas palabras, ¿sí? Escriba todas las palabras que no conozca y búsquela en el diccionario. Busquen aproximadamente unas 30 palabras, no más de eso. ¿Sí? Luego después las ponen en juego y ahí van a ver que tienen que tratar de conectar el significado con lo que están diciendo. 3. Realice un listado de elementos que le llamen la atención. Y a la lista pónganle un nombre. Busquen elementos. Por ejemplo, elementos que tengan que ver con el tiempo. Elementos que tengan que ver con la humanidad. Elementos que tengan que ver con el viaje. Elementos que tengan que ver con el camino. Elementos que tengan que ver con hablar, con el diálogo, con la palabra.
Bueno, busque elementos. Cuando yo digo elementos, digo palabras, ¿sí? Un elemento se formula con una palabra, el tiempo, ¿sí? Palabras que tengan que ver con el tiempo, palabras que tengan que ver con la tradición, palabras que tengan que ver con el conocimiento, palabras que tengan que ver con la cultura, ¿sí? Ese tipo de trabajo se llama trabajo de campo semántico, ¿sí? Estamos trabajando el campo semántico, o sea, palabras que están relacionadas entre sí por una palabra. Es como si yo pusiera una palabra acá y todas las que se derivan y caen de esa palabra, ¿sí? Hay una palabra fuerte y todas caen dentro de esa palabra. O como si yo en una caja de zapatos pusiera un montón de palabras relacionadas y arriba le pongo una etiqueta. Estas palabras están vinculadas con el tiempo, por ejemplo, o con los dioses, por ejemplo. 4. ¿Por qué en el texto hay partes escritas en letra cursiva inclinada? Describe este uso especial del lenguaje. Bien, esto se los voy a explicar yo. La letra inclinada, la letra en cursiva, se usa para destacar algo. La primera que aparece destacada es la cita, o sea, el epígrafe. Llamó la utopía, voz griega cuyo significado es no hay tal lugar, Quevedo. O sea que ahí la cursiva me marca una cita de autoridad, una cita, un epígrafe. Eso es lo que me marca, ¿sí?, este uso en cursiva. Después aparece otro uso en cursiva, en medio de la pánica llanura interminable y cerca del Brasil, ¿sí? Ahí es porque está citando a otro autor, entonces lo pone en cursiva también, ¿sí? Eso quiere decir. También aparecen en cursiva ese percipi, ¿sí?, que es una voz que proviene de otro idioma, ¿sí? Y él dice, en paréntesis, ser es ser retratado, ¿sí? Fíjense que ahí el uso de la cursiva tiene que ver con poner una palabra o una frase que está puesta en otro idioma. Y a ver si hay algún caso más. No, son 3 casos diferentes. Pero tengan en cuenta que son destacados, ¿sí? Por algo el autor los puso en letra inclinada. No es casualidad. Siempre que el autor elige la palabra inclinada, poner la letra inclinada, quiere decir que está destacando algo. Se llama destacado. Bueno. 5. ¿Quiénes dialogan? ¿Cómo dialogan? Ahora eso lo van a leer y van a ver quiénes dialogan y cómo dialogan. ¿Cómo es ese diálogo? Vamos a ver que es un diálogo muy fuerte. 6. ¿Cómo está planteado el tiempo en el texto? Bueno, eso ya adelanté algo yo, pero piénsenlo ustedes. Eso lo pueden, la interpretación es de ustedes. Y cuanto más novedosa y más rica sea, mejor. 7. Extraiga citas del texto donde haya alusión a un tiempo extraño. Fíjense dónde aparece el tema de un tiempo extraño y lo transcriben, ¿sí? Es un trabajo de transcripción. Y por último, escribe un relato de ciencia ficción tomando frases del texto. No hace falta que sea un largo texto, ¿sí? Con una carilla y media, 2, estamos bien. Pero tomen frases y armen un viaje en el tiempo, armen una posibilidad temporal, armen un diálogo entre 2 personajes que están de siglos diferentes, como plantea el texto, ¿sí? Bueno, les deseo mucha suerte para escribir un relato de ciencia ficción, ¿sí? Todo esto, cualquier cosa me pueden consultar. Bueno, muchas gracias por estar ahí. La clase de Borges ha concluido. Nos vemos en la próxima clase.